Hay una fuerza que nos precede, una herencia que vuela en nuestra sangre. No solo es un símbolo, es nuestra visión. La garra de un pasado que no se rinde. La valentía para construir el futuro. Dominamos la técnica, forjamos el carácter. Somos México, somos excelencia. TecNM, excelencia en educación tecnológica. Sábado 23 de mayo. Muy buenas noches. Bienvenidos sean todos a su noticiero de confianza. Bienvenidos a TecNM G6. Esta noche tenemos preparado para ustedes un análisis profundo sobre los organismos financieros internacionales. Hablaremos sobre lo que son, cómo se clasifican, cuáles son sus funciones y por qué son tan importantes para la economía mundial. Además, presentaremos un caso de estudio real y muy reciente, el acuerdo entre Argentina y el Fondo Monetario Internacional. Conoceremos qué problema enfrentó ese país, qué apoyo recibió y qué resultados ha obtenido. Acompáñenos en este recorrido por las finanzas globales. Comenzamos. Para entender la economía mundial es fundamental conocer a los organismos financieros internacionales. Estas son entidades formadas por varios países cuyo objetivo es promover la estabilidad económica, financiar el desarrollo y cooperar en la solución de problemas globales como la pobreza o la crisis de deuda. Estos organismos están clasificados en tres grandes grupos. Primero, las instituciones de Bretton Woods, creadas en 1944 tras la Segunda Guerra Mundial, entre las cuales podemos encontrar el Fondo Monetario Internacional y el Grupo de Banco Mundial. Segundo, los bancos de desarrollo regional, como el Banco Interamericano del Desarrollo para América Latina, el Banco Asiático de Desarrollo o el Banco Africano de Desarrollo. Y tercero, organismos con funciones específicas, como la Organización Mundial del Comercio. Cada uno tiene un rol distinto, pero todos trabajan para evitar crisis y fomentar el crecimiento. Veamos sus funciones principales. El Fondo Monetario Internacional se enfoca en la estabilidad financiera a corto y mediano plazo. Supervisa las economías de sus 190 países miembros. Otorga préstamos temporales a naciones con problemas de balanzas de pago y ofrece asistencia técnica. Por ejemplo, si un país no puede pagar sus deudas externas, el FMI le presta dinero a cambio de que aplique reformas para recuperar la confianza de los mercados. En cambio, el Banco Mundial tiene una mirada de largo plazo. Su objetivo principal es reducir la pobreza, financia proyectos de infraestructura, educación, salud y medio ambiente. No solo da préstamos, también donaciones y asesoría, mientras el FMI es como el bombero que apaga los incendios financieros. El Banco Mundial es como el arquitecto que construye desarrollo sostenible. Otros organismos clave son el BID, que financia proyectos en América Latina y el Caribe, y el OCDE, que promueve mejoras políticas para una vida mejor, aunque esta última no es estrictamente financiera, sino de cooperación. Ante la gravedad mundial de la expansión del coronavirus causante del COVID-19, la Organización Mundial de la Salud ha decidido considerarlo una pandemia y urge a todos los países a tomar medidas urgentes y agresivas. En los próximos días y semanas esperamos ver el número de casos, el número de muertes y el número de países afectados aumentar todavía más. La Organización Mundial de la Salud ha estado valorando este brote constantemente.
Y estamos profundamente preocupados tanto por los alarmantes niveles de expansión y severidad como por los alarmantes niveles de inacción. Hemos, por tanto, estimado que el COVID-19 puede ser considerado una pandemia. El jefe de la OMS ha asegurado que con las acciones adecuadas todos los países pueden cambiar el curso de esta pandemia. La organización sitúa en Irán e Italia los nuevos grandes frentes de batalla del virus, pero prevé que otros países estarán pronto en la misma situación. ¿Por qué son tan importantes? Aquí tienen 4 razones fundamentales. Primero, previenen y resuelven crisis financieras, evitando que un problema local se extienda al mundo. Segundo, financian el desarrollo en países pobres o de ingresos medios. Tercero, establecen reglas comunes para el comercio y las finanzas, reduciendo la incertidumbre. Y cuarto, promueven la cooperación internacional entre países. Sin estos organismos, el sistema financiero global sería mucho más volátil y desigual. Países sin acceso a crédito quedarían rezagados. Por eso, aunque son criticados a veces, su papel es insustituible. Pero veamos todo esto en un caso real: Argentina. Como en otros momentos de su historia, Argentina volvió a endeudarse hasta el cuello con el Fondo Monetario Internacional, a pesar de que las encuestas afirman que un 75% de la población está en contra de estos acuerdos. ¿Qué es exactamente el FMI? Hoy te vamos a contar lo que tenés que saber acerca de su historia. El FMI es un organismo internacional que le permite a las potencias imperialistas controlar y asegurar el funcionamiento de la economía capitalista en todo el mundo. Fue creado en la conferencia de Bretton Woods en 1944, donde participaron 44 países para reconstruirse económica y financieramente luego de la Segunda Guerra Mundial. De estas reuniones surgió un nuevo sistema monetario mundial centrado en el dólar. Estos países votaron lo que se conoce como patrón dólar. ¿Qué significa esto? Que se pusieron de acuerdo para usar un nuevo esquema de tipo de cambio fijo en relación al dólar, que además mantendría una paridad fija con el oro. Como Estados Unidos poseía el 80% del metal que había en el mundo, fue quien en los hechos pasó a controlar la política monetaria de todos los países del globo. Ahora bien, si los demás países querían mantener la paridad de su moneda con el dólar, debían ser superavitarios en su balanza comercial exterior. Es decir, exportar más de lo que tienen que importar. Mientras que Estados Unidos, si quería, podía ser deficitario, o sea, gastar más de lo que le ingresa. Esto lo podían hacer porque es el único emisor de la moneda reconocida como moneda internacional, o sea, el dólar. Para que los países deficitarios pudieran aumentar sus reservas internacionales y a su vez mantener la paridad fija con el dólar, el FMI entregaba préstamos para que no tuvieran que acudir a medidas proteccionistas y evitar una gran crisis como la Gran Depresión de 1929, ni hablemos de estallidos sociales o revoluciones. ¿Cómo funciona el FMI? Su sede central está en Washington, Estados Unidos. Actualmente tiene 189 países miembros. Argentina lo es desde 1956, cuando obtuvo el primer crédito de la mano del gobierno militar de Pedro Eugenio Aramburu, comenzando un ciclo de sometimiento directo de la política económica y de los recursos del país a los intereses del capital financiero. Una herencia que ningún gobierno posterior cuestionó. Cada país miembro tiene que pagar una cuota financiera que el FMI establece según el tamaño de su economía. Y según ese monto se determinan los votos que tiene cada uno en la toma de decisiones del organismo. Por eso siempre las votaciones las deciden las grandes potencias, especialmente Estados Unidos, que es el país miembro con mayor número de votos. Al tener el 17% del capital y de los votos, es el único que tiene poder de veto, ya que para las decisiones claves se necesita el 85% de los votos. ¿Qué dicen los gobiernos y los medios burgueses para justificar los endeudamientos? Que fomentan la cooperación monetaria internacional, que ayudan a la estabilidad financiera y al crecimiento económico, que ayudan a crear más empleo, que luchan contra la pobreza, bla, 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 bla. Pero la verdadera función del FMI es otra: evitar que las crisis económicas de los distintos países del mundo pongan en riesgo los negocios de las grandes multinacionales imperialistas. El mundo capitalista de hoy está dividido en un puñado de naciones imperialistas como Estados Unidos, Japón, Alemania, Gran Bretaña, Francia, Italia, entre otros.
y una amplia mayoría de países dependientes o semicoloniales, como es el caso de Argentina. En este marco, el FMI permite asegurarle a los países imperialistas el saqueo de los recursos y de la riqueza social de estos países dependientes a través de mecanismos de deuda, que ellos llaman planes de estabilización o rescates, que básicamente funcionarían así. Prestan dinero, generan deudas imposibles de pagar y entonces el mismo país, ¿qué hace? Tiene que pedir otra vez préstamos para refinanciar esas deudas y entonces más deudas y otra vez nuevos préstamos y así se busca establecer una relación de dependencia eterna. Ahora, si un país le pide ayuda financiera al FMI, debe aceptar las condiciones que impone. Por eso su intervención no es solamente económica o monetaria, sino que también es política. A partir de la década del 70, el FMI comenzó a realizar préstamos a países latinoamericanos de manera extendida para que pudieran refinanciar su deuda externa. En la década siguiente, la crisis de la deuda hizo que tomaran préstamos de emergencia a cambio de comprometerse en realizar planes de ajuste. Esto implicaría desmantelamiento de las compañías estatales, apertura al libre comercio y a las inversiones extranjeras, privatizaciones y la reducción del gasto público, o sea, del gasto social. En los 90, el FMI fue el impulsor de los planes neoliberales que terminó en el brutal aumento de la deuda en Latinoamérica. Esto a su vez generó un gran crecimiento del desempleo, desigualdad y pobreza. Fue lo que ocurrió en Argentina bajo el gobierno de la Rúa, quien solicitó un rescate y cuyo final conocemos. Crisis del 2001, corralito a los ahorros, default de 2002 y una enorme crisis social y económica. Otro ejemplo es el caso de Grecia, donde el FMI es el segundo acreedor de su deuda, dejando como consecuencia a un 45% de los jubilados y al 40% de los jóvenes en la pobreza y un 52% de desempleo. Así como estos, hay muchísimos casos más. ¿Y ahora qué pasa? Después de los fracasos en América Latina y de la crisis internacional de 2008, el Fondo Monetario cambió su discurso público. Además de designar a Christine Lagarde en 2011 como la primera mujer presidenta, ahora tiene mayores recursos para sus préstamos y también renovó su marketing. Comenzó a hablar de proteger a los más pobres porque dicen que no es el mismo fondo que hace 20 años. Pero en la práctica no modificó ni un milímetro su política económica estratégica. Sigue ordenando que es necesario otorgar mayor flexibilidad al mercado de trabajo, es decir, avanzar en reformas laborales concretas y atacando a los sindicatos. Lo que queda claro es que la deuda es un mecanismo de dominación de las potencias imperialistas, que ya se pagó varias veces en base al esfuerzo y al hambre de las grandes mayorías, y seguimos en la misma. Con toda esta información, lo que queda claro es que cualquier posibilidad de desarrollo del país a favor de las grandes mayorías obliga a plantearse la única salida realista: la ruptura con el FMI y el Banco Mundial y el fin de los pactos de subordinación al imperialismo. ¿Hay una salida? Sí la hay. El no pago de la deuda pública para que todos esos recursos se pongan en función de las necesidades más urgentes del pueblo trabajador, como puede ser la educación y la salud. Esto debe ir acompañado de otras medidas que son fundamentales, como la nacionalización de la banca y el monopolio estatal del comercio exterior. A Milei se le ha complicado la cosa. El presidente argentino se las prometía muy felices y pensaba que con sus políticas la subida de Argentina al Olimpo de las grandes potencias mundiales iba a ser imparable. El tema es que mientras que algunos ya hablaban del milagro argentino, la realidad tenía otros planes para Milei. Tanto es así que ha tenido que ir corriendo a Estados Unidos para pedirle ayuda a Trump. Bueno, más bien para pedirle dinero, unos 20.000 millones de dólares. Así que el vídeo de hoy va de explicar todo esto. ¿De dónde viene todo este lío? ¿Qué está pasando con la economía argentina? ¿Por qué Trump ha tenido que rescatar a Milei? Pues ahora mismo te lo cuento. Para entender esto bien hay que ver de dónde viene Argentina. Prometo ser breve con esto. Nos vamos a ir a 1946, momento en el que Juan Domingo Perón asume la presidencia del gobierno argentino. ¿Y qué ideología tenía Perón? Bueno, yo creo que no lo sabía ni él, pero a día de hoy se dice que era nacional populista. ¿Y qué significa esto? Pues que expandió el gasto social, promovió la industrialización sustituyendo importaciones y empoderó a los sindicatos. Inicialmente Argentina se benefició de la bonanza posguerra, era el granero del mundo, pero las políticas peronistas sembraron semillas de problemas futuros. Las políticas económicas de Perón consistían en que el Estado gastase más de lo que ingresaba.
Y claro, Argentina, como muchos gobiernos que no hacen los deberes, pronto se hizo adicta a imprimir dinero. Para finales de los años 50, la inflación ya se disparaba a niveles de 3 dígitos. Los siguientes gobiernos, entre golpes militares y gobiernos democráticos tremendamente débiles, no domaron el fenómeno. Al contrario, la inflación crónica se convirtió en un mal endémico. El descalabro llegó al clímax con la hiperinflación de 1989, cuando los precios subieron un 3079% en aquel año. En los años 90, Carlos Menem trató de poner algo de orden, pero sus esfuerzos fueron inútiles. Menem llegó en los 90 con una idea simple, pero bastante innovadora. Cada peso argentino valdría lo mismo que un dólar. Para que eso funcionara, Argentina vendió empresas públicas y se endeudó hasta las cejas, atrayendo así los dólares que necesitaba. Al principio fue un milagro, la inflación desapareció y la gente volvió a creer en su moneda. El problema es que todo era un castillo de naipes. Cuando dejaron de entrar capitales y el país ya no podía endeudarse más, la economía se hundió. Llegó la recesión, el desempleo y la pobreza. En 2001 estalló todo. El corralito enfureció a la clase media. Hubo protestas, saqueos y un presidente que escapó en helicóptero. Argentina terminó declarando el mayor impago de deuda de su historia, y como broche tragicómico, tuvo 5 presidentes en apenas 11 días. Y para que a ti no te pasen estas cosas, lo mejor es que cuides tus finanzas personales, y qué mejor que hacerlo de la mano de Besto, la app de inversión 100% española que te permitirá poner el interés compuesto a trabajar para que puedas empezar a construir tu propia bola de nieve. Besto es una app de inversión regulada y totalmente fiable, con la que puedes empezar a invertir desde solo 5 euros gracias a que ofrece acciones fraccionadas. Vamos, que ya no necesitas tener un gran colchón de ahorro para dar tus primeros pasos en los mercados. Y si lo que te frena es pensar, vale, pero no tengo ni idea de en qué invertir, aquí viene lo bueno. Besto ofrece cursos gratuitos en vídeo muy claros y amenos, además de una comunidad de usuarios donde compartir dudas y experiencias. Y lo que lo hace aún más interesante, puedes invertir en colecciones diseñadas por divulgadores e inversores reconocidos, incluida nuestra lista de memorias de pez, la cual por cierto construimos entre todos en un directo en la pecera. Hasta ahora el rendimiento de la cartera ha sido una auténtica pasada, batiendo con creces al SP500, pero no te cuento más, porque si quieres saber qué empresas la componen o incluso si quieres invertir en ella, tienes el link a Besto en la descripción y allí lo podrás ver todo. Venga, y también te dejo el link en el primer comentario fijado. Y ahora sí, volvamos a la crisis de Argentina. Tras el caos de 2001, Néstor Kirchner llegó en 2003 con viento a favor. Los precios de la soja y otras materias primas estaban por las nubes. ¡Qué suerte! Justo lo que producía Argentina a expuertas. Argentina reestructuró su deuda, creció fuerte durante años y recuperó algo de confianza, pero la inflación nunca se fue del todo. Y con Cristina, la nueva presidenta, el Estado volvió a intervenir a lo grande con controles de precios, subsidios y cepo cambiario. Vamos, que la economía argentina estaba llena de parches. Ah, un momento, eso del cepo cambiario. ¿Qué es? El cepo cambiario es un límite que pone el gobierno para que la gente no pueda comprar libremente dólares. Básicamente el cepo cambiario es cuando el gobierno solo te deja comprar una cantidad muy pequeña de dólares al precio oficial. El problema es que, como todos quieren dólares y no los consiguen, aparece un mercado negro, el famoso dólar blue. Venga, entendido esto, sigamos. En 2015 llegó Macri, prometiendo modernizar el país. Quitó el cepo, buscó inversores internacionales, pero la cosa se torció. En 2018 estalló una crisis cambiaria y Argentina tuvo que pedir el mayor préstamo de la historia del FMI, con la ayuda directa de Trump, que estaba en su primera legislatura. Macri perdió en 2019 y volvió el peronismo con Alberto Fernández. La pandemia remató la fragilidad argentina y es que Alberto Fernández volvió a las andadas imprimiendo dinero a tope. Así que la inflación se disparó hasta el 200% en 2023. La pobreza pasó del 40% y el Banco Central quedó vacío. En ese escenario de hartazgo y bronca apareció un outsider dispuesto a prender fuego al status quo, Javier Milei. Milei llegó como un torbellino, con un discurso libertario radical. Su objetivo, hacer el Estado lo más pequeño posible y dejar que el mercado lo regule todo. Milei prometió una motosierra contra el gasto público y un ajuste brutal para acabar con la inflación. Contra todo pronóstico, Milei y su partido, La Libertad Avanza, ganaron las elecciones presidenciales de 2023 y se convirtió Milei en presidente en diciembre del mismo año, marcando un viraje ideológico drástico para Argentina. Al asumir en diciembre de 2023, Milei se encontró un país al borde del colapso. Tal como prometió, aplicó una terapia de shock liberal en tiempo récord. ¿Y eso qué significa? Pues que aplicó un ajuste fiscal de flipar, es decir, que optó por que el Estado gastase muchísimo menos. Y así fue. Milei sacó la motosierra y recortó gasto público en todas las áreas posibles, llegando a despedir a 50.000 empleados públicos en cuestión de meses. En Argentina se dejó de imprimir dinero, y todo eso en un periodo cortísimo de tiempo. Algo inédito en el país.
De hecho, el gobierno pasó de tener un déficit crónico a tener superávit. Donde se notaron primero estos ajustes fue en la inflación, que pasó del 25% mensual en diciembre de 2023 al 1,88% en agosto de 2025. Los mercados financieros internacionales aplaudieron estas medidas de Milei. Por primera vez en mucho tiempo, veían a un gobierno argentino haciendo lo correcto en términos ortodoxos. La recompensa fue inmediata. El riesgo país de Argentina, que es el sobreprecio que paga sobre los bonos del Tesoro de Estados Unidos, cayó de 2.500 puntos en 2023 a apenas 500 puntos en enero de 2025. Señal de que la confianza de los inversores había vuelto. Las acciones argentinas subieron y el tipo de cambio se estabilizó tras la devaluación inicial. A ojos de Wall Street, Milei era un alumno ejemplar que por fin aplicaba la amarga medicina que tanto se recetaba a Argentina. No importaba que los ajustes hubieran hecho sufrir a muchos argentinos, la receta estaba funcionando e incluso la pobreza comenzó a reducirse, algo que a fecha de edición de este vídeo ha seguido ocurriendo. De hecho, la pobreza en Argentina se encuentra en su nivel más bajo desde 2018. A principios de 2025 muchos economistas hablaban ya del milagro argentino, pero la cosa estaba a punto de torcerse. El modelo Milei tenía un talón de Aquiles muy claro. Dependía de un flujo constante de dólares frescos para sostener la nueva arquitectura financiera. ¿Por qué? El país necesitaba dólares para varias cosas clave: pagar su deuda externa, importar materias primas y productos que Argentina no produce y respaldar su moneda. Y cuando digo respaldar su moneda me refiero a que Argentina necesitaba garantizar que su moneda tenía valor y también confianza, mostrando que hay suficientes reservas de dólares para sostenerla. Vamos, que si no entran suficientes dólares por exportaciones, inversión o préstamos, el peso se devalúa, suben los precios y se acelera la inflación. Por eso, cada gobierno vive obsesionado con conseguir dólares. Sin ellos, la economía argentina se queda sin combustible. Al principio, el plan de Milei parecía funcionar porque entraron muchos dólares de golpe. Mucha gente blanqueó dinero escondido, y el FMI dio a Argentina un préstamo gigante. Con eso Milei llenó las reservas y pagó deudas. En abril de 2025 Argentina levantó casi completamente el cepo cambiario, con la expectativa de atraer inversiones. Sin embargo, la reacción fue una fuerte demanda de dólares por parte de la población. De repente todo el mundo quería dólares, y la gente pasaba de los pesos. El gobierno vio que el peso se estaba debilitando y quiso evitar una devaluación fuerte. Para hacerlo, el Banco Central empezó a comprar pesos para sacarlos de circulación. ¿Y con qué los compraba? Pues con los dólares que tenía en la reserva. La idea detrás de esto es simple. Si los pesos son más escasos porque el Banco Central los está retirando de la circulación, estos valdrán más. Y esto está muy bien para mantener el peso a flote, siempre y cuando tengas las reservas suficientes de dólares para seguir comprando pesos y retirarlos de la circulación. Además de eso, el Banco Central hizo dos cosas. Una fue exigir a los bancos mantener en sus reservas más de la mitad de los pesos para que no pudieran prestarlos, y aumentó los tipos de interés del peso. Vamos, que si un ciudadano argentino o una empresa argentina quería pedir pesos prestados, iba a tener que pagar un interés mayor. Eso está muy bien para mantener alto el valor del peso, pero a cambio de conseguir que las empresas y las familias dejasen de pedir dinero prestado. Así que las inversiones de las empresas en nueva maquinaria, en más trabajadores o en cualquier cosa que se os ocurra se redujeron, y el consumo de las familias cayó, ya que muchos optaron por no pedir préstamos ni hipotecas. Vamos, que el crédito se secó, así que el empleo en el sector privado cayó, especialmente en la construcción y en la industria. Argentina estaba evitando la hiperinflación, sí, pero a costa de una recesión incipiente. Y mucho descontento, claro, sobre todo entre quienes inicialmente apoyaron a Milei esperando mejoras rápidas en su bolsillo. Este caldo de cultivo económico, sumado a dos escándalos de Milei y su entorno, como el escándalo de la criptomoneda Libra o el presunto caso de corrupción que afecta a la hermana y mano derecha de Milei, Karina Milei, iban a jugar una mala pasada al presidente argentino. El 7 de septiembre se celebraron elecciones provinciales en Buenos Aires, la provincia más grande del país, y la coalición de Milei sufrió una derrota estrepitosa, quedando casi 14 puntos por detrás del peronismo. Buenos Aires concentra el 40% del electorado argentino, por lo que la derrota fue un indicador bastante importante. Los mercados reaccionaron con pánico tras la derrota de Milei en Buenos Aires, temiendo que el peronismo pudiera volver a Argentina. En los días siguientes, los bonos argentinos se desplomaron. Las acciones de empresas argentinas cayeron. El peso tocó por primera vez el límite superior de su banda cambiaria, forzando al Banco Central a vender dólares para sostenerlo, y el riesgo país saltó a 1.500 puntos. El gobierno de Milei llegó a gastar 1.100 millones de dólares en 3 días para defender al peso argentino de la banda pactada con el FMI, que era de 1.475 pesos por dólar. Sí, no os lo dije antes, pero el préstamo del FMI no fue gratis. Tenía sus condiciones. De hecho, en un intento de calmar a los mercados, el ministro de Economía, Caputo, declaró que estaba dispuesto a vender hasta el último dólar de las reservas con tal de contener al tipo de cambio.
Así que, con su popularidad en declive, Milei se enfrentaba a su momento más crítico. Ahogado política y financieramente, el presidente tuvo que tragarse algo de su orgullo libertario y buscar ayuda. Y la ayuda llegó, inesperadamente, del amigo más poderoso que tiene, Donald Trump. A finales de septiembre de 2025, Argentina recibió un salvavidas que pocos habrían imaginado alguna vez. Un rescate financiero directo de Estados Unidos por la cara. Trump anunció su intención de apoyar a Argentina en todo lo que necesite para estabilizar su economía, ofreciendo un paquete de medidas de alivio nunca antes visto. Estados Unidos le ofreció a Argentina una línea de liquidez de 20.000 millones para engrosar sus reservas, más la intervención directa comprando bonos para bajar el riesgo país y un crédito flexible para estabilizar el tipo de cambio, un gesto de apoyo sin precedentes de Washington hacia Buenos Aires. Los efectos inmediatos fueron notables. Apenas se difundió la noticia, el mercado dio un volantazo optimista. El riesgo país argentino se desplomó casi un 18% en un día, de 1.000 a 839 puntos. El peso frenó su caída y repuntó, y los bonos recuperaron valor. La Casa Rosada festejó el anuncio como un triunfo épico, casi era una garantía de supervivencia. Y con este panorama, Argentina se dirige a unas elecciones legislativas el 26 de octubre de 2025, que son, literalmente, de vida o muerte política para Javier Milei. Actualmente su espacio, La Libertad Avanza, está en minoría en el Congreso. Para convertir sus reformas más ambiciosas en leyes, como profundas reformas tributarias y laborales que prometió, Milei necesita ganar muchos escaños nuevos, de lo contrario quedará atado de manos y pies. Las encuestas, sin embargo, pintan un panorama complicado para Milei. Y esto os lo contaremos más adelante, cuando tengamos más información. De momento, quiero saber tu opinión en los comentarios. ¿Qué crees que va a pasar con el futuro de Argentina? Bueno, por lo demás, recordad que os dejo el link a esto en la descripción. Y nada, un saludo y hasta la próxima. Pasamos ahora al análisis del caso práctico que hemos preparado. Argentina, uno de los países más grandes de América Latina, enfrentó una grave crisis económica desde finales de 2023 y durante todo 2024. El problema principal era una deuda externa enorme, especialmente con el FMI, de más de 40.000 millones de dólares de un préstamo anterior de 2018. Además, la inflación se disparó por encima del 200% anual. El peso argentino se devaluaba constantemente, las reservas del Banco Central eran muy bajas y la recesión golpeaba a la población. Muchas empresas quebraban y la pobreza superaba el 50%. El gobierno del presidente Javier Milei, que asumió en diciembre de 2023, aplicó un fuerte ajuste, redujo gastos públicos, eliminó subsidios y devaluó el peso, pero necesitaba fondos urgentes para pagar vencimientos de deuda y estabilizar la economía. Ahí entró el FMI. Partners, US, as well as World Bank and Inter-American Development Bank, that strengthens the program we have with Argentina. Second, it is very important to stay the course on reforms so Argentina can continue to see inflation going down, economic activity up, poverty down, and the well-being of the Argentine people up. So what we want is what needs to go down to drop and what needs to go up to continue to go up. And I think it is so important that fiscal discipline, es muy importante la disciplina fiscal, policy and structural reforms to strengthen las políticas, las reformas de fondo. Economy continue to be in place. I wish you all a very good evening here in New York, and we shall meet again. Vamos a reunirnos de nuevo, según entiendo lo que dice Walkiria. It is really important to continue on the path of reform. Es muy importante que sigan las reformas. And in our meeting with the president, we dedicated a lot of time to talk about the critical structural reforms that would lift up. En esta reunión con el presidente Milei, How does Washington support change Argentina's prospects? It is very important to have the strength of support for Argentina
at a time Tenemos que estar when juntos con very Argentina. significant adjustments are being made. What Argentina is doing is very significant in adjusting the directions of the economy. About the Secretary of Treasury and the swap. Very strong support from U.S. Treasury. We have been El 11 de abril de 2025, el directorio ejecutivo del FMI aprobó un nuevo programa de 48 meses con un total de 20.000 millones de dólares para Argentina. Fue un acuerdo histórico, porque es el más grande que el FMI ha otorgado a ese país. De ese total, 12 millones de dólares se desembolsaron de inmediato para que Argentina pudiera pagar sus deudas más apremiantes y reconstruir reservas. Luego, en agosto de 2025, el FMI aprobó un segundo desembolso de 2.000 millones de dólares, tras verificar que el gobierno cumplía las metas de superávit fiscal. El FMI impuso condiciones. Argentina debía mantener el ajuste fiscal, eliminar los controles cambiarios y modernizar su economía. El gobierno de Milei aceptó porque necesitaba el respaldo del fondo para recuperar la confianza de los inversores internacionales. ¿Qué resultados se han obtenido? Hasta mayo de 2026, los efectos son mixtos, pero en su mayoría positivos a corto plazo. Primero, Argentina evitó el default y pudo pagar sus vencimientos. Segundo, las reservas internacionales del Banco Central aumentaron. Tercero, la inflación comenzó a bajar, aunque aún supera el 100% anual. Cuarto, el respaldo del FMI atrajo el apoyo político de Estados Unidos. El secretario del Tesoro visitó Argentina días después del acuerdo, lo que mejoró las expectativas de inversión. Sin embargo, los costos sociales han sido altos, la recesión se profundizó, el desempleo creció y las protestas sociales son frecuentes por el ajuste. Los criterios señalan que el FMI impone recetas de austeridad que duelen a los más pobres. El propio directorio del FMI admitió preocupaciones por el impacto social, pero el gobierno argentino defiende el acuerdo como el único camino para ordenar la economía y atraer inversiones a largo plazo. El FMI, por su parte, calificó el programa como sólido y destacó que Argentina había sobrecumplido las metas fiscales. En conclusión, el caso argentino muestra cómo los organismos financieros internacionales, en particular el FMI, actúan como prestamistas de última instancia. Sin su apoyo, Argentina habría caído en default con consecuencias devastadoras. Pero también evidencia los dilemas. El rescate financiero viene acompañado de ajustes que pueden aumentar la desigualdad. La clave está en que los países diseñen políticas propias que mitiguen estos efectos. La importancia de estos organismos es innegable, pues estabilizan, financian y coordinan, pero no son perfectos. Por eso cada vez más se pide una reforma para que sean más flexibles y atiendan mejor las necesidades necesarias y sociales. Esto ha sido todo por hoy en TecNM G6. Agradecemos su compañía. Recuerden, la economía mundial no es solo números, son personas, países y decisiones que nos afectan a todos. Los invitamos a seguir informándose. Muy buenas noches y hasta la próxima.